En clases anteriores iniciamos el tema de la historia de Colombia en el siglo XX y pudimos observar algunas de las características importantes, entre ellas la hegemonía conservadora. Pero antes de eso, pudimos observar y hablar un poco que a comienzos del siglo XX, Colombia va a aumentar la exportación de productos, principalmente café y algún desarrollo de petróleo, lo cual permitió para esa época que la economía nacional floreciera rápidamente, ¿sí? Muchos habitantes de los campos trabajaron durante las primeras décadas del siglo XX en sus labores y fueron patrocinados por compañías extranjeras como la United Fruit Company, la cual en 1928 pues vivió uno de los momentos más trágicos en nuestra nación, conocido como la masacre de las bananeras, de la cual ustedes realizaron un trabajo magnífico. Pero después de la segunda mitad del siglo XX, muchos habitantes decidieron emigrar del campo a las grandes ciudades y, como siempre, en busca de una mejor calidad de vida, ¿cierto? Entre los años de 1886 y 1930 se va a dar un periodo conocido como la hegemonía conservadora. Cuando hablamos de la hegemonía conservadora, quiere decir que el Partido Conservador gobernó y controló las instituciones públicas y estatales. Y a la cabeza de los principales mandatarios estaban figuras muy representativas de este partido conservador. En este periodo, dos acontecimientos muy importantes fueron marcados, que lo pudimos observar en las clases anteriores. El primero fue la Guerra de los Mil Días, desarrollada entre los años de 1899 y 1902, que se dio entre esa confrontación bipartidista entre liberales y conservadores y que desencadenaría o finalizaría con la trágica separación de Panamá y la construcción del canal de Panamá en un estado ya propiamente independiente y desligado de la nación colombiana. La Guerra de los Mil Días, hablando un poco de eso, fue una guerra civil que afrontamos nosotros los colombianos por la división entre liberales y conservadores y todo el pensamiento político que ellos tenían. Algunos de sus antecedentes fue la crisis económica que estábamos viviendo para la época debido a la problemática social que se venía desarrollando. Entre los hechos más representativos de este conflicto es que empezaría en Santander el 24 de octubre de 1899 con algo que se conoce como la Batalla de los Obispos. Pero no se quedaría allí, sino que se iría llevando todo el enfrentamiento como un dominó, como una ficha de dominó que toca diferentes departamentos. Y el 15 y el 16 de diciembre se presentaría un enfrentamiento en el norte de Santander, más específicamente en Peralonso. Ya los liberales más adelante organizarían guerrillas propiamente, o un prototipo de guerrillas de corte rural que combatirían hasta que finalmente en 1902 los liberales al mando de Benjamín Herrera deciden negociar su rendición. Esto deja más de 100.000 colombianos muertos y empeoraría la crisis y, como dije anteriormente, desencadenaría la separación de Colombia y Panamá.
Bien, algunos de los presidentes están aquí presentados. Algunos de los presidentes de la hegemonía conservadora. Los vimos, algunos de ellos los vimos en las clases anteriores. Entre los más representativos encontramos a Rafael Reyes, por ejemplo, a Carlos Eugenio Restrepo, a Pedronel Ospina y, cómo no, a Miguel Abadía Méndez, con el que se finalizaría todo el periodo de la hegemonía conservadora, del cual ustedes realizaron un trabajo la semana anterior. Para entrarnos más en el tema del Bogotazo, tenemos que hablar un poco de la República Liberal. Entonces, si recordamos, el país estaba viviendo un bipartidismo, ¿no es cierto? Un tiempo gobernaban los conservadores y otro tiempo gobernarían los liberales. Pues en 1930, tras la finalización de la hegemonía conservadora, empezaría ahora la República Liberal, y también conocida como la hegemonía liberal. Esta se desarrolló entre los años de 1930 y 1946. Y el Partido Liberal estuvo a cargo de la administración gubernamental del territorio, como por ejemplo la presidencia, los ministerios y las demás instituciones políticas, alcaldías, gobernaciones y demás instituciones, eran controladas por los adeptos del Partido Liberal sin permitir participación de los conservadores. Pues en la investigación que ustedes realizaron, ¿cuáles características, como para finalizar, la hegemonía conservadora resaltan? Yo creo que una sería como las diferentes opiniones entre el liberalismo y los conservadores. Entonces, gracias a eso se desataron muchas guerras o distintos problemas. Sí, básicamente es la lucha ahí entre liberales y conservadores. Profe, y también que digamos, hacían como intentos de muchas reformas en la Constitución. También que se dejaron llevar mucho, digamos, por como los gobiernos internacionales que pues trataron de como mejorar la economía, pero o sea, se hubo más cosas negativas que positivas. Pero una cosa positiva que hubo fue que el desarrollo de la economía creció con el establecimiento bancario, la ley del libre y el impuesto que se le aplicó a la renta y otras reformas económicas. Ya para dar paso a la hegemonía de la República Liberal, encontramos allí algunos acontecimientos importantes que se dieron en la época. Como dijimos, pues comenzó la República Liberal en 1930, hacia 1932 se va a desarrollar una guerra con el Perú. En 1936 va a haber una reforma constitucional. En 1939 al 45 Colombia participa de cierta manera en la Segunda Guerra Mundial y hacia 1946 finaliza la República Liberal. Estos algunos de los acontecimientos más importantes, pero creo que el acontecimiento que más va a marcar la República Liberal es el acontecimiento que hoy vamos a ver más a profundidad, que es el Bogotazo.
Bueno, en el año 1932, tropas peruanas invaden el puerto de Leticia sobre el río Amazonas. Este hecho viola la soberanía del territorio nacional colombiano y es considerado como una ofensa por parte del gobierno nacional, lo cual llevaría a que el ejército colombiano se desplegara con un sentido de patriotismo bastante marcado por la defensa de nuestra soberanía, en especial por la defensa del Amazonas, ya que tropas peruanas querían también este territorio con miras comerciales y va a desencadenar un conflicto entre Colombia y Perú. Ya finalizando, digamos, la guerra o el conflicto, en 1936, tras el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo, se da un cambio que más adelante serviría como fundamento para la transformación de la Constitución Política de 1886, conocida como la Constitución Política de la Regeneración, o en el periodo histórico de la Regeneración, la Constitución de Río Negro. Esta Constitución Política lo que busca es declarar a Colombia como un Estado laico, es decir, desligar a Colombia en la unión que había entre Iglesia y Estado y permitir las libertades individuales de los habitantes del territorio, como la libertad de prensa, como la libertad de culto y como la libertad a la propiedad privada. Esta reforma constitucional abriría también el camino a la Constitución de 1991, que se desarrollaría un poco después, pero que se caracteriza por ser la Constitución de las libertades. Algunos presidentes de la República Liberal, bueno, en realidad fueron 4, y quisiera que usted los registrara. El primero es Enrique Olaya Herrera. Su periodo de gobernación fue entre 1930 y 1934. Después está Alfonso López Pumarejo, entre 1934 y 1938. Después gobernaría nuestra nación Eduardo Santos, representante de una de las familias prominentes en nuestra nación en cuestiones gubernamentales. Él lo hizo entre 1938 y 1942. Y por último, repetiría su mandato el señor Alfonso López Pumarejo entre los años de 1942 y 1945. Profe, a mí eso no me deja levantar la mano, o sea, me deja otras reacciones, pero esa no. Profe, solo se puede en celular, en computador no es. Listo, entonces vamos a escuchar a Alejandra Cruz. Pues él había sido como un líder popular de la época, y pues digamos que él se había ganado como el cariño del pueblo colombiano porque pues lo consideraban como un gobernante del pueblo. Entonces él iba como muy en defensa de los derechos humanos y en contra como de lo que eran las oligarquías de la época. Gracias. Santiago Bejarano, ¿qué nos dice? ¿Quién fue este líder político Jorge Eliezer Gaitán? Bueno, él fue una persona muy estudiosa que desarrolló su carrera como principalmente abogado
Él después de estudiar en Italia o en Europa, volvió a Colombia y empezó a escalonarse en los ámbitos políticos gracias a la masacre de las bananeras. Y él empieza a crecer y a crecer y empieza a escalonar a tal punto de que llega a ser alcalde de Bogotá y después se postula para ser presidente de la República, que es frustrado de cierta forma y pues después, sí, durante esa época, ese tiempo, como decía Alejandra, se ganó el cariño de muchas personas y después se dio su muerte. Julián Bautista. Pues fue uno de los... no, pues fue básicamente lo que dijo Alejandra Cruz. Bueno, Esteban. Creo que era que estaba en el otro de en lavar el, los dientes en el y partido después conservador, si no vestirse. estoy mal. Un promotor de los derechos humanos y como decía Esteban, sí, lo mató, bueno, lo mataron la élite, una de las élites nacionales, que veía que el pueblo se estaba alzando junto con él, ya que él daba discursos sobre que, digamos, una de sus frases más representativas era que el pueblo es mayor a sus dirigentes. Entonces todo lo comenzaron a ver como una amenaza a las grandes élites nacionales e internacionales y tenían que detenerlo porque si no el pueblo se iba a levantar, iban como a hacer una especie de golpe contra el sistema que estaba dominando en ese momento. Bien, Arce. Él ganó, bueno, Gaitán. perdón. Un momento. Gaitán, espera un momento que me perdí. Y una estrategia de él, que era lo que quería decir, una estrategia de él, era llegarle a la gente del común, es decir, que al embolador, a la verdulera, al conductor de tranvía y a la empleada doméstica. Ellos eran como toda la gente que eran como rechazada y pues él quería llegarles ahí como por decir así, como para ayudarles. Y ya, profe. Jorge Eliezer Gaitán era un prestigioso político, abogado, jurista, pero también líder del Partido Liberal de la época, ¿sí? Como dijeron los estudiantes, este hombre adquirió un prestigio tras las denuncias y la investigación que hizo y presentó ante el gobierno nacional, más específicamente ante el Congreso de la República, referente a las masacres de las bananeras, ocurría, como lo dijimos, el 6 de diciembre de 1928. Este señor, Jorge Eliezer Gaitán, es conocido como el caudillo del pueblo, ¿cierto? Y una de sus frases más representativas es yo soy el pueblo, ¿no es cierto? Haciendo alusión de que él era el representante del pueblo colombiano, especialmente de los sectores populares. Yo no soy un hombre, soy un pueblo. En 1933, Gaitán crea un movimiento popular conocido como la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, en sus siglas UNIR. Y la UNIR tenía como fundamento impulsar algunas demandas de corte social en la Constitución política. Viendo todo el movimiento de reforma constitucional que se estaban dando, Gaitán lo que quiere hacer es también dar apoyo popular a las masas en cuanto a la reforma constitucional o que se quedara plasmada en la Constitución. El 7 de febrero de 1948, Gaitán va a liderar una de las manifestaciones populares más significativas de la época,
con más de 100.000 personas en Bogotá. Esta marcha es conocida como la Marcha del Silencio y va a ocurrir en protesta por los hechos violentos que se habían presentado a lo largo y ancho del país, ¿cierto? En su famosa oración por la paz, Gaitán le dice al líder político principal de la época, Ospina Pérez, y permítame cito: señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades, y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por cauces de constitucionalidad. Lo que quiere decir Gaitán en ese momento es que el país está evidenciando el conflicto armado que están desarrollando los líderes políticos y que estaban patrocinados en la época por las principales élites políticas y económicas de nuestra nación. Estos hombres eran los que patrocinaban las masacres que se estaban desarrollando en el país. Y lo que pide Gaitán con esta marcha del silencio es acabar con la lucha política que se está dando. Y si se va a desarrollar una lucha política, es solamente en beneficio y en pro de la constitución política de nuestro país y la defensa de los derechos de los sectores menos populares. Poco después, el 15 de febrero, Gaitán se pronuncia nuevamente en Manizales con un discurso llamado La Oración de los Humildes. Y allí se hace un homenaje a 20 liberales que fueron masacrados en el departamento del Caldas. Bien, junto con estas se van a desarrollar otras marchas. El periodo donde el caudillo del pueblo se va a alzar y se va a hacer popular en medio de las marchas va a desarrollarse mediante movilizaciones todas de corte pacífico. Una de las más grandes marchas, conocida también como la Marcha de las Antorchas, desarrolladas en toda la carrera séptima de Bogotá hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Este hombre fue muy importante, ¿cierto? Potencializaba a ser el nuevo presidente de Colombia, pero desafortunadamente el 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán va a ser asesinado. Los hechos narran de que él se encontraba en su despacho con algunos hombres como Plinio Mendoza Neira y Pedro Eliseo Cruz, y que deciden salir a almorzar de sus despachos a la 1 de la tarde. Ese hombre bajan, ¿cierto? Y al llegar a la puerta, se presume que un hombre conocido con el nombre de Juan Roa Sierra dispara sobre el político en plena carrera séptima con calle 13, en toda la avenida Jiménez con carrera séptima. Allí actualmente hay monumentos que recuerdan quién fue este líder y este gran caudillo Jorge Eliezer Gaitán. 3 balas impactan el cuerpo del abogado penalista, dirigente liberal, y le va a causar la muerte pocos minutos después en la clínica central. Bien, las personas que presenciaron este acto, ya que fue a la 1 de la tarde, y en ese horario, pues todas las personas salían a hacer sus actividades bancarias, los que trabajaban en oficinas, otros salían a comer algo, a almorzar. Era un momento concurrido, entonces los que presenciaron el trágico evento persiguen a este hombre, a Juan Roa Sierra, y lo van a asesinar, pero también va a hacer que se desencadene una serie de
violencia civil en nuestro territorio? Pues yo vi que después de que fue asesinado Juan Roa Sierra, pues su cuerpo fue arrastrado, pues después de que lo asesinaron, hasta la casa de Nariño. Y sé que después de estos acontecimientos, la ola de protestas se expandió a ciudades y regiones, a distintas regiones del país, y decía que se desató la época conocida como la época de la violencia, y terminó 10 años después, en 1958. Sí, señor. La época de la violencia o después de la muerte de Gaitán, la confrontación no va a estar solamente en Bogotá y no va a durar solamente hasta la madrugada del mismo día de su muerte, sino que se va a desencadenar una guerra en los diferentes departamentos del territorio, porque liberales van a empezar a perseguir a sangre fría a conservadores y todas las personas identificadas como conservadores van a empezar a ser asesinadas. Recordemos que aquí en Colombia, para esa época, hay departamentos considerados como tal conservadores y liberales, y la misma gente sabía qué vecino era conservador y qué vecino era liberal. Por lo tanto, los liberales, sabiendo quiénes eran los líderes principales de los conservadores en los diferentes departamentos, van a empezar a perseguirlos y a asesinarlos en las principales plazas de nuestro territorio. Listo, entonces vamos con Nicole Castiblanco. Gaitán, los líderes rurales pensaron que ya no había opciones políticas y desde ahí ya se empiezan a formar pues grupos guerrilleros como la guerrilla después de la muerte. Uh-huh. Manuela. Señor. Te escuchamos. Ya, profe. Ya, profe. Ah, perdón. Yo, profe. Vamos con Toncel. Y después Luna. Principalmente algo que ocurrió horas después fue que la muchedumbre se alzó tanto que tuvieron que llegar tanquetas con banderas blancas y rojas para atacar. Luna. Lo que quería generar el gobierno, por decirlo así, era como un shock político, o así lo escribía como en el texto, y lo que hicieron